Buenas tardes a todos y a todas. Creo que me oís bien. En caso negativo, me confirmáis. Gracias a todos por estar aquí. Sabemos que estáis muy ocupados y que tenéis una actividad tanto administrativa como de docencia inmensa. Y bueno, intentaremos ser lo más breves posibles. Voy a empezar presentándonos. Laura es mi compañera, es la coordinadora del programa. Buenas tardes a todos. Y yo soy Jorge Hernández, soy el director del proyecto educativo. Lo primero, agradecer al Servicio de Orientación del Programa y Convivencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha por el apoyo, colaboración y las aportaciones que ha realizado durante estas 4 ediciones del proyecto Creciendo en Prevención Emocional. Vamos a intentar, os voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer durante esta hora. Esperemos que nos llegue conjuntamente. Nuestra intención es presentaros el proyecto, contextualizarlo, luego explicaros las herramientas con las que vamos a trabajar y por último, lo que sería pues, visualizar los materiales que os hacemos llegar y la forma de trabajar a partir de hoy. Al final del webinar habrá una sección de preguntas, no obstante, Laura va a presentar todos los materiales, con lo cual yo estaré pendiente en el chat por si queréis hacer alguna pregunta, anotación y puedo ir respondiéndolas, aunque ya os digo que al final del webinar tendremos un espacio para construir y para que resolvamos alguna de las dudas o ruegos que tengáis o aportaciones que nos podáis hacer sobre el programa. Para contextualizar el proyecto, llevamos desde el 2019 con un proyecto global que se llama Creciendo en Prevención de la Fundación ELECNOR, que en principio era un proyecto que intentaba tratar los riesgos dentro del entorno más cercano de los menores, o sea, la calle, la casa y el colegio. Posteriormente surgió la pandemia y de la mano de las distintas consejerías y de la Fundación del ECNOR creímos que era conveniente dotar a los docentes de una herramienta que les permitiera hacer frente a las situaciones cotidianas y a prevenir el riesgo de contraer el COVID y aportar la información que teníamos en esos momentos a través de la ayuda de un equipo de psicólogos, de pedagogos y, en el caso del COVID, de virólogos. Bueno, pues este proyecto se hacía de forma telemática, funcionó muy bien y a medida que estábamos desarrollándolo fuimos conscientes de las secuelas emocionales que iba a tener la pandemia y desarrollamos un nuevo proyecto que era Creciendo en Prevención COVID emocional, que se implantó durante los 2 años de pandemia. Y bueno, pues a medida que el COVID fue retrayendo la influencia, sabiendo que era un asunto transversal y que a todos nos interesaba, pues se decidió hacer un proyecto que es el que tenéis ahora mismo, que es Creciendo en Prevención Emocional, que pretende trabajar sobre las emociones. Es de carácter introductorio y creo que tanto a docentes como a los menores ayudará a comenzar a trabajar en este mundo. Paralelamente a esto, seguimos desarrollando el proyecto Creciendo en Prevención. Ahora mismo se está implantando para personas con discapacidad en sitios ocupacionales y bueno, se están desarrollando otro tipo de programas para otras edades, pero ahora mismo estamos en esa fase de desarrollo. Dicho esto, voy a pasar la palabra a Laura y bueno, pues comenzamos, si quieres, Laura, con lo que es el proyecto.
Bueno, buenas tardes a todos. Encantada y gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Es un placer poder volver a desarrollar el proyecto un año más con los centros de Castilla-La Mancha, que en los que siempre nos hemos sentido súper bien recibidos. Nada, para empezar, bueno, pues como decía Jorge, el proyecto en sí se llama Creciendo en Prevención Emocional, por lo tanto habla un poco de las emociones y de la gestión que conlleva el mundo de las emociones, ¿no? Que es tan importante para los niños y niñas, para los adultos y para todo el mundo. El proyecto en sí utiliza una metodología un poco basándonos en el juego, en actividades lúdicas y demás para motivar al alumnado y tiene muy en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, ¿vale? Intentamos ofrecer lo que son los contenidos desde diferentes formas, pues para que pueda llegar a todo tipo de alumnado teniendo en cuenta los distintos estilos pues de aprendizaje. Nos interesa mucho también a que a través de este proyecto se generen pues un pensamiento reflexivo, que los chicos y chicas reflexionen sobre lo que sienten, por qué sienten de una manera u otra, qué pueden hacer para sentirse mejor y demás. Y a través de las actividades pues iremos viendo que esto es un poco lo que se trata de conseguir. Eh, el proyecto es completamente gratuito. Sé que hay muchos coles que ya han participado, de los que están conectados, que ya más o menos esta información la tienen, pero como hay algunos que son nuevos, pues yo lo voy a explicar todo, ¿vale? El proyecto es gratuito. No tiene ningún coste para los centros, ¿vale? Y se divide en tres partes. Bueno, ahora las veremos las tres partes, pero se divide siempre en actividades previas, actividad central y actividades posteriores. En un primer momento, el proyecto se pensó para segundo y tercer ciclo de primaria, ¿vale? De tercero a quinto, tercero, cuarto y quinto. En las primeras ediciones vimos que en sexto también funcionaba, así que incluimos el curso de sexto para poder realizar los materiales. Y en estas últimas convocatorias, no sé si creo que el año pasado ya estaba, pero bueno, hemos incluido un nuevo material para primer ciclo, ¿vale? Para primero y segundo de primaria, para que lo puedan trabajar también, porque al final, bueno, pues cuanto antes se empiece a trabajar el tema de las emociones, mejor. Veremos ahora los diferentes materiales que tenemos para trabajar el proyecto. Hay varias actividades, ¿vale? Pero bueno, ahora os explico porque no son todas obligatorias. El proyecto es súper flexible, ¿vale? Intentamos daros el menos trabajo posible y que lo podáis acoplar lo mejor posible a vuestras programaciones de aula. Y bueno, siempre sois libres de elegir, de trabajarlo, de adaptarlo como queráis. La modalidad del proyecto en sí, la sesión central del proyecto, ¿vale? Es una sesión, un juego interactivo, o sea, se trabaja a través de una plataforma, tiene que ser trabajada con un aparato electrónico, puede ser tanto ordenador individual como tablet, o yo siempre recomiendo que lo hagamos a través de la pantalla digital interactiva, ¿vale? Porque hay algunas actividades que dan pie a hacer un poco trabajo en equipo cooperativo, entonces siempre es mejor a nivel grupo que se trabaje un poco grupal y poder recoger las informaciones y las opiniones del resto de compañeros. Para explicaros un poquito todo, os voy a compartir pantalla, a ver si me deja. ¿Veis bien mi pantalla? Yo no te la veo del todo. Se me queda ahora. Ya está. ¿Ahora? Sí. Vale. Pues nada, como os decía, el proyecto en sí, ¿vale? De ahora en adelante, cuando ya queráis participar, vamos, en los centros que estáis conectados, nos digáis que queréis participar, eh, lo que haremos será mandar un link de enlace, ¿vale? Es este link. Cuando tú le pinchas, abres esta pantalla. Entonces, desde este link se accede a todos los materiales que vamos a utilizar para segundo y tercer ciclo, ¿vale? Es, por así decirlo, el link que nos permite entrar al juego interactivo, pero a través de él también vamos a poder conseguir las actividades previas y las actividades posteriores. Una vez pinchamos, ya os digo, se os abre esta página. Tendríamos que introducir los datos que nos piden, nombre del centro educativo, código de centro, curso, comunidad, provincia y localidad. Una vez hemos rellenado los distintos campos, le daríamos a siguiente. Y en siguiente, esperar que voy a silenciarlo porque si no. Una vez le damos a siguiente, se nos abriría esta parte.
que veis que tenemos actividades previas en el lado izquierdo, acceso al juego interactivo y actividades posteriores en el lado derecho. Si pinchamos en actividades previas, lo que se nos abre es esto. Es un desglose, ¿vale? Estas son las distintas comunidades autónomas en las que estamos desarrollando o hemos desarrollado el proyecto. Entonces, nada, tendríamos que pinchar en Castilla-La Mancha, aquí la teníamos, aquí. Pincharíamos y directamente se nos abre el documento en el ordenador. No lo voy a hacer porque ya lo tengo abierto, pero vamos, si pinchamos directamente se te descarga en el ordenador. Y de igual forma pasa con las actividades posteriores. Sale lo mismo que si le das actividades previas, tú te metes en Castilla-La Mancha y se te descargan en el ordenador. No obstante, yo os las enviaré por correo porque creo que así es más fácil que las tengáis ya, pero que sepáis que si el correo se pierde o lo que sea, teniendo este link siempre podéis acceder a todo, ¿vale? Vamos a ver si queréis un poquito sobre las actividades previas y posteriores y ya después pasamos a ver el juego interactivo que sería como la sesión central, que es lo que se hace a través de la pantalla digital que os decía, ¿vale? A ver, en cuanto a las actividades previas, las tengo aquí abiertas, ya os digo que son PDF, ¿vale? Tanto el documento de actividades previas como el documento de actividades posteriores es muy parecido y son dos PDF en el que vienen explicados, pues, distintas cosas de cada una de las emociones. Tenemos, por ejemplo, la actividad uno que es la pulsera de las emociones, tendríamos primero los objetivos didácticos, ¿no? Que pretendemos conseguir a través de estas actividades que pueda desarrollar nuestro alumnado, pues identificar las emociones, ser conscientes de cómo podemos experimentar diferentes emociones, desarrollar la creatividad, reconocer al otro en su complejidad emocional. Dependiendo de cada una de las actividades, tendrá unos objetivos u otros, ¿vale? Tenemos objetivos primero, luego conceptos clave, pues cuáles son los contenidos, los conceptos más básicos que vamos a aprender a lo largo de cada una de las actividades. Luego tendríamos la duración de lo que dura cada una de las actividades, recursos, que siempre van a ser recursos súper sencillos, como colores, papel, cartulina, cartón. En este caso sí que podemos, bueno, la actividad está diseñada para hacer pulseras de las emociones, que necesitaríamos las típicas gomitas estas chiquititas de hacer pulseras, pero que si no se quiere hacer con pulseras, se puede hacer, por ejemplo, pintando un mandala, que es también chulísimo y queda igual de bien. Y luego, por último, tendríamos la descripción de la actividad, donde detallamos en qué consiste la actividad, cómo tendríamos que trabajarla en el aula y demás. La estructura de la explicación de todas las actividades es la misma, ¿vale? Objetivos, conceptos clave, duración, materiales, recursos que necesitamos y la descripción. En cuanto a la duración, bueno, de las actividades previas tenemos 4 actividades previas, ¿vale? La duración, todas duran una sesión entre 45 y 50 minutos, ¿vale? Serían todas las actividades, menos esta, la pulsera de las emociones, que sería una actividad para trabajarla durante 5 minutos de cada día, ¿vale? Pero es más a la larga, o sea, hay que trabajarla varios días, o sea, durante un tiempo, pues yo diría mínimo un mes, para ver la progresión, ¿vale? De emociones. La idea es que si hacemos la pulsera de las emociones con las gomitas, pues como cada una de las emociones va a estar relacionada con un color, pues yo diga, cada día me siente y diga, a ver, ¿qué emoción ha sido la más predominante hoy? Nosotros que lo hemos trabajado en otros centros, lo recomendable yo creo que es al final del día, ¿vale? Cuando ya ha pasado el día, que ya tienen pues esa noción o pueden identificarse con la emoción que han estado sintiendo a lo largo del día. Entonces, ¿qué emoción he sentido hoy? Pues hoy me he sentido contento porque he jugado a la pelota con mi mejor amigo, pues yo qué sé, pues cogemos el color rojo, que es el de la alegría. Hoy me he sentido triste porque he discutido con alguien, pues cojo el azul. He sentido miedo porque lo que sea, dependiendo de las situaciones que hayan ocurrido, pues cogerán un color u otro y con esos colores irán creando su pulsera. O irán pintando, ya os digo, una parte del mandala, que también se puede hacer. A lo largo del tiempo, cuando vayan construyendo su pulsera o vayan pintando su mandala, van a ir viendo qué emoción es más predominante que otra. Entonces, sí que sería recomendable, como al final, el último día que hagamos esta sesión, dejar un poquito más de tiempo para reflexionar por qué hemos estado sintiendo una cosa u otra y bueno, pues verbalizar un poco qué nos puede estar llevando a sentirnos de una manera u otra. Esta sería la única actividad, ya os digo, que que dura menos. El resto de emociones son todas 50 minutos, 45-50 minutos. Aquí tenemos arte y emoción. Luego tendríamos la de buzón de sugerencias y por último la de sigue la historia. No os voy a explicar todas porque si no me tiro aquí hasta las 8 de la tarde y no es plan.
Así que nada, yo ya os digo que esto os lo mandaré y lo podréis ver detenidamente y ver qué actividades son las que os damos. Como decía, este es el documento de actividades previas, pero tenemos también el documento de posteriores, que es básicamente lo mismo, solo que con otras actividades diferentes. Las previas es un poco para entrar en contacto de las emociones, ver qué emociones conocen, si saben identificar unas emociones o las otras, y las posteriores, pues obviamente son un poco pues ya para ver qué hemos aprendido a lo largo de las primeras sesiones, ver si hemos comprendido lo que se trabaja en la sesión central que ahora veremos de la estrategia del para, piensa y propone y demás. Pero bueno, la mecánica, o sea, cómo funciona al final es la misma, ¿vale? Tenemos igual las distintas actividades con la misma estructura, objetivo, clave, duración y recursos y descripción. En actividades posteriores tenemos tres. Y aquí las tres duran de 45 a 50 minutos, ¿vale? Es una sesión normal y corriente. Ya os digo igual que os lo mandaré también y lo podréis ver. Y nada, esto sería un poco lo que es la actividad previa y la actividad posterior y pasamos ahora a ver lo que sería la actividad central, que le damos aquí. No lo podéis escuchar porque no sé por qué cuando lo comparto no se oye muy bien, pero nuestros personajes Vicen y Inés, que son estos chicos monísimos, a la vez que van hablando, o sea, que vais viendo las viñetas con lo que van diciendo escrito, también se oye, ¿vale? Está todo locutado para que pues, se pueda trabajar también pues con la audición. Entonces, nada, en primer lugar os cuento un poquito cómo funciona esta primera pantalla. Es que a ver si le doy aquí. No sé si vosotros lo vais a ver bien si yo le doy aquí. ¿Se ve bien, Jorge? Ahora te digo, es que tarda un ratillo, ahora sí. Sí, No te oigo, espero. sí, sí, se ve bien, Laura. Espera, que es que... Dime, Jorge, perdón. Sí, sí, Pues se oye bien, se ve bien. se veía bien. Es que yo creo que es mejor así porque lo vemos más claro. Vale. Pues nada, como habéis visto, este botón de aquí del margen superior a la izquierda es para abrir la pantalla y ponerlo en grande, ¿vale? El margen superior a la derecha tenemos esta interrogación donde si pincháis lo que se os abre es pues los datos con los que podéis contactar con nosotros por si surgiera cualquier incidente a la hora de la realización de la sesión, pues ahí tenéis nuestros datos rápidamente. En el margen inferior izquierdo tenemos este pequeño circulito que no sé si veis, es como una pequeña marca de agua, es nuestro botón secreto, ¿vale? En el que el proyecto, ¿vale? Bueno, el proyecto, la actividad interactiva funciona de la siguiente manera. Son como distintas pantallas en las que nosotros vamos a ir pasando de una pantalla a otra, ¿vale? A través del botón derecho inferior, que son las dos flechitas. Pero pasamos siempre a la siguiente, o sea, se pasa siempre a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, de una a otra, quiero decir. Por ejemplo, si se da el caso de que yo estoy haciendo la sesión interactiva y pues nos hemos alargado un poco más de la cuenta porque bueno, pues está siendo interesante trabajar un poco en la comunicación, el diálogo de lo que están hablando cada uno de los chicos y de las chicas, pues no nos da tiempo a terminarla en una sesión de 50 minutos. Entonces, al día siguiente la queremos terminar para no tener que ir pasando de pantalla en pantalla, que nos tiraríamos un ratillo, pues hemos creado este botón mágico que lo que hace es pasar de bloque en bloque. Nos facilita un poco pasar al siguiente bloque y no tener que estar dándole las flechas, ¿vale? O sea que ese sería como el botón comodín si queremos, si no nos da tiempo a pasar a terminar la sesión y queremos pasar adelante. Y si no, para seguir el transcurso normal del proyecto, tenemos que ir siempre dándole al botón de la derecha en el margen inferior, las dos flechitas, vaya. Le damos a las dos flechitas y aquí nuestros personajes van explicándonos, como decía, un poco pues todo el funcionamiento, ¿vale? Ellos van a ir hablando y van explicando un poco todo. Eh, el proyecto en sí, al igual que, el proyecto en general, se divide en tres partes de actividades previas, sesión central y actividades posteriores. Lo que es la sesión central también se divide como en tres partes. Tendríamos como una parte introductoria, ¿vale? La parte central donde vamos a ver los contenidos más densos y unas conclusiones. En la introductoria tendríamos esto, ¿vale? Esta actividad que es la de la maleta, nosotros la llamamos la actividad de la maleta. Eh, la sesión central se llama el viaje de las emociones, ¿vale? Es un poco el hilo conductor que queremos llevar a lo largo de todas las actividades, el viaje de las emociones. Entonces, como en todo viaje, pues necesitamos una maleta, ¿no? Para guardar las cosas que vamos a necesitar a lo largo de nuestro viaje.
aquí nuestros personajes hacen un símil que al igual que cuando vamos de viaje en nuestra maleta nos gusta tenerlo todo organizado y bien localizable, ¿no? Pues si yo quiero la crema solar, saber dónde está y cogerla y no desaprovechar el tiempo en rebuscar mucho rato, pues con las emociones pasa un poco igual. Tenemos que intentar tenerlas dentro de nuestro cuerpo, que es nuestra maleta, un poco organizadas, ¿vale? Y tener un poco, pues saber un poco identificar qué emociones cada una, qué nos hace sentir cada una y ver un poco, pues si me siento triste, tener rápidamente unas estrategias que sepa yo que me van a beneficiar y hacerme sentirme mejor en la tristeza o en cualquier emoción que podamos sentir. Entonces, pues nada, explica un poco el tema del símil que os digo y tendríamos que hacer la actividad de colocar nuestra maletilla para empezar nuestro viaje. Cada vez que hacemos una actividad, algo de la sesión interactiva, nuestros personajes nos van dando un feedback, ¿vale? Tanto si es positivo, si lo hemos hecho bien y si no, nos dice que lo volvamos a intentar, que hay algo ahí que no queda del todo bien, que volvamos a intentarlo. Una vez tenemos hecho el juego de la maleta, lo que vamos a hacer es una meditación guiada, ¿vale? Lo que nos interesa es que al final nuestro alumnado se relaje para que pueda conectar un poco con lo que está sintiendo bueno, pues tranquilizarse y eso, y conectar un poco con las emociones. Entonces, ya os digo, es una meditación guiada donde los personajes pues, van explicando un poco lo que se debe hacer y nada, vosotros simplemente tendríais que seguir lo que van diciendo. Bueno, vosotros y el alumnado. Nuestros personajes, como digo, siempre van explicando todo. Y nada, a ver, vamos a dejar si queréis la meditación guiada un momentito para que veáis cómo es. No entera, pero un momento. Vale, es que claro, no oís, pero vosotros pensar que todo lo que podéis ir leyendo se va escuchando, ¿vale? Es una voz bastante tranquila, suave, lleva la calma. Y nada, pues nos dice como siéntate cómodamente en tu silla, con la espalda relajada, los hombros están relajados, puedes dejar tus manos apoyadas sobre tus brazos, sobre tus piernas, indicándoles de lo que debes hacer. Eso, claro, dura unos 2 y medio 2 minutos. Así que bueno, voy a pasar para que no muchas veces que me enrollo poquísimo. Pasaríamos entonces al siguiente punto. Ya os decía que eso sería la parte introductoria, tanto la actividad de la maleta como la meditación guiada es la parte introductoria, y aquí pasaríamos a la parte central, ¿vale? En la parte central tenemos 4 bloques de contenido que se van a trabajar, ¿vale? A lo largo de la sesión. Los bloques de contenido van a ser las emociones, donde vamos a ver un poco qué son las emociones a nivel concepto, ¿no? ¿Qué es una emoción? Y veremos un poco pues, que las emociones son universales, que todas las personas sentimos las mismas emociones, que son muy importantes porque nos dan información de lo que pasa a nuestro alrededor y que al final, pues eso, que es algo natural de las personas y que todas sentimos lo mismo. En el segundo bloque veremos tipos de emociones. Sabemos, los niños suelen conocer las emociones básicas, las conocen perfectamente, pero vamos a indagar un poco más en alguna otra emoción, como por ejemplo la curiosidad, la sorpresa, hay alguna otra emoción que tendremos que trabajar un poco, pues la idea es que hablemos con ellos, pues cuando sentimos la curiosidad, ¿qué nos hace sentir esto? La sorpresa, la frustración también puede ser una buena emoción para introducir. Hay diferentes, ¿vale? Luego veremos que aunque haya emociones que son más agradables que otras, ¿no? Por ejemplo, la alegría es mucho más agradable que la tristeza a la hora de sentirla, pero no quiere decir que sea más o menos importante y no es buena ni mala, es una emoción. Todas son importantes y todas son buenas porque al final nos ayudan a comprender qué es lo que pasa en nuestro alrededor y qué cosas de nuestro alrededor no están funcionando igual como deberían. Luego tendríamos el tercer bloque de contenidos, que sería la empatía, en el que trabajaremos un poco, pues ya hemos aprendido, sabemos que controlamos la identificación de emociones en nosotros mismos, pero también es muy importante aprender a identificar estas emociones en el resto, porque, bueno, pues esto nos va a permitir tener unas relaciones más saludables, tener una comunicación más asertiva, aprender a resolver conflictos de manera asertiva y tranquila y con el diálogo, ¿no? Dialogando y demás. Y por último, pasaríamos al punto de estrategias emocionales, donde
veremos la estrategia principal del proyecto, como os decía, que es el para, piensa y propon, ¿vale? Es la regla de las 3P. Y consiste en que, bueno, pues cuando tenemos una emoción y tenemos que gestionarla, ¿vale? Porque hay que gestionarla, pues tenemos que utilizar este lema, el para, primero parar, ver qué emoción es la que estoy sintiendo, ¿no? Pues estoy sintiendo miedo. Vale, paro y pienso, es miedo, vale. Eh, Luego pensar un poco qué es lo que me está haciendo sentir esta emoción, pues yo qué sé, voy por la noche a oscuras y me da miedo caminar sola pues por la calle. Pues es esta la situación que me está generando el miedo. Y propon, ¿qué puedo proponer para no sentirme así? Pues por ejemplo, hablar por teléfono o bueno, yo qué sé, dependiendo un poco de la situación, pues cada uno se me ha ocurrido esta emoción porque a mí me pasa, yo voy sola por la calle y me gusta hablar por teléfono y voy más tranquila. Entonces, dependiendo un poco de la situación que se ponga en contexto, pues utilizarlo para una cosa o para otra, pero siempre siguiendo esos 3 pasos, el para, piensa y propone. Ahora vamos a ver si queréis uno de los bloques, porque dentro de estos 4 bloques el funcionamiento va a ser siempre el mismo. También veis que es todo como muy intuitivo y muy sencillo a la hora de usarlo. Vamos a tener una pequeña introducción de los personajes, ¿vale? De Vicen e Inés, que nos van a explicar un poco en qué consiste el bloque de contenidos. Luego vamos a tener un vídeo en el que se va a presentar pues brevemente lo que se va a tratar y después tendremos la actividad interactiva. Así que pongo, por ejemplo, el de empatía. Ya os digo que los 4 bloques son más o menos iguales, pero bueno, nos va diciendo todo el mundo tiene una maleta, por eso es importante aprender a relacionarlos con las personas según las emociones que estén sintiendo. Nos ponen las flechitas y seguimos. Aquí tenemos nuestro vídeo. Como digo siempre, pierde bastante porque no se ve oye la voz, pero cuando lo veis con voz, pues es mucho más chulo. Los vídeos son cortitos, ¿vale? No duran más de un minuto, suelen durar entre medio minuto y 1 minuto y medio el más largo, o sea que son cortitos, no son muy largos. Le damos a siguiente, ya se ha terminado el vídeo. Nos vuelven a explicar un poquito, hacen como una pequeña síntesis de lo que hemos visto en el vídeo, ¿vale? La empatía es la clave que nos hace abrir las maletas emocionales del resto de las personas. Recordar que nuestro hilo conductor es el viaje de las emociones, por lo tanto siempre se lleva todo un poco ahí. Y ahora nos da el paso a hacer la actividad. Nos sale la flechita, le damos a siguiente, empezar. Vale, en esa actividad lo que tenemos es, nos muestra una imagen, ¿vale? Y nos da como un título de la imagen. Tengo ganas de viajar y conocer otras personas cuando en el cole hablamos de geografía. ¿Qué emoción es? Pues tenemos aquí, desplegamos y vemos varias emociones, alegría, miedo, tristeza, curiosidad, asco, vergüenza, confianza, sorpresa, amor, rabia y frustración. Pues yo diría que es curiosidad. Nuestro personaje nos da el feedback correcto. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Sí o no? Sí. ¿Es una emoción agradable o menos agradable? Pues yo diría que es agradable. ¿Qué harías si te lo contara un amigo? Aquí veis que cada actividad como que da un poco pie también luego a lo que os decía, del diálogo, de poner en común, de trabajar cooperativamente. Entonces, al final, lo que buscamos aquí es que, pues, que salgan voluntarios que expliquen un poco, pues, ¿qué harías si te lo contara un amigo? Si un amigo me cuenta que tiene curiosidad por conocer, por viajar, pues yo lo animaría, intentaría si pudiese ir con él a algún sitio, yo qué sé, lo que se les ocurra, ¿vale? Al final también es un poco para trabajar el pensamiento propio y que pueden dar las respuestas que ellos quieran. Y tendríamos otra actividad igual, otra situación diferente, pero el funcionamiento es el mismo. He estudiado un montón para el examen y solo he sacado un 4. ¿Qué emoción es? Pues tristeza. Aquí nos dice, observa nuevamente la situación y vuelve a intentar ponerte en el lugar. Pues igual es frustración. Y ya nos dice, correcto. Igual, ¿lo has sentido alguna vez?
es agradable o menos agradable, el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Deciros que como buen viaje de las emociones tenemos nuestras paradas, las diferentes paradas. Esto es como el plano del metro, ¿vale? Que utilizamos con el metro, pues es igual, pero para nuestras diferentes paradas, lo que veis aquí abajo. Si pulsamos en los diferentes puntitos que aparecen, nos lleva a una u otro bloque, ¿vale? Que también es una forma de movernos por el juego. Si yo pincho aquí, iré otra vez al bloque de las emociones. Si pincho aquí, que voy a pinchar ahora para ir a lo de conclusiones, pues me lleva a la conclusión directamente. Así que vamos a pinchar y veis que aparece ya directamente el punto de conclusiones. Después del viaje se ha aprendido no solo a viajar a través de tus emociones, sino también, bueno, se ha perdido. Te has sacado el carnet de abono de transportes. Nos dice esto, nosotros manejamos las emociones, nosotros elegimos el viaje y decidimos dónde vamos. Y ahora comenta una vivencia personal con tu clase y ve completando tu viaje. Esta última actividad es para hablar sobre una vivencia que ha surgido en el aula durante las últimas semanas. Yo siempre recomiendo en esta actividad pues utilizar si en las últimas semanas ha habido algún conflicto, alguna situación así un poco más conflictiva, pues trabajarlo y ver un poco por ejemplo, ¿qué sentimos ante esa situación? Pues si yo sentí rabia porque pues me enfadé, fue una emoción agradable o desagradable, hacemos hincapié en el tema de que no hay ninguna emoción positiva ni negativa, simplemente pues es más ameno o menos ameno vivirla, ¿no? Pues diría que es menos agradable. ¿Cómo se sintieron las otras personas? Si yo he tenido un conflicto con otra persona, pues intentar reflexionar y llegar al punto de cómo se sintieron también el resto. Igual yo chillé o me enfadé mucho y les hice sentir un poco peor, pues ver un poco también el tema de la empatía. Tenemos que dar a aceptar cómo se sintieron las otras personas. Elegiríamos aquí la emoción, ¿vale? Pues también a lo mejor con rabia. ¿Cómo gestionarías esa situación siguiendo las reglas que ya conoces? Pues como en el último apartado vimos nuestra propuesta del para, piensa y propon, pues tendremos que utilizar esa regla. Y aquí lo que podemos hacer es ver cómo con esta regla, pues dependiendo de la situación que sea, cómo podemos utilizarla. Paramos, qué tenemos que hacer, qué emoción hemos sentido, piensa qué es lo que me ha hecho sentirme de esa forma o de la otra. Y propongo qué puedo proponer para gestionar mejor esa situación. Y nada, una vez hemos terminado esta parte de la conclusión, ¿vale? De esta actividad, pues ya terminaría en sí la actividad interactiva. Aquí, una vez terminamos, bueno, pues dicen Inés, nos dicen que hemos hecho un buen trabajo, nos dan como las gracias por la enhorabuena por haberlo hecho tan bien y nos aparece un cuestionario, ¿vale? El cuestionario de evaluación que utilizamos nosotros para nosotros, o sea, es la evaluación de nuestro propio proyecto, o sea, y lo tenéis que hacer vosotros como docentes, ¿vale? No os va a llevar más de un minuto, es cortito y lo que necesitan, bueno, lo que pedimos es que nos digáis, pues qué os ha parecido básicamente un poco la metodología, qué cambiaríais de metodología, si los contenidos son apropiados para el alumnado, vuestra opinión personal sobre el proyecto, es un poco lo que utilizamos para mejorar en futuras convocatorias que ya os ha dicho Jorge que estamos en ello, intentando cada año pues, mejorar un poquito y seguir creciendo e intentando llegar al máximo número de alumnos y de la mejor manera posible. Eh, esto sería lo que conlleva el segundo y el tercer ciclo, ¿vale? Pero para primer y segundo ciclo tenemos un material distinto. Eh, no es tanto con la aplicación interactiva, ¿vale? No se trabaja a través de la aplicación interactiva, sino que son actividades como más manipulativas, más de aula y como más pues, juegos más dinámicos, por así decirlo, ¿vale? Y el funcionamiento de las explicaciones de cada una de las actividades es básicamente el mismo que teníamos en las actividades previas y posteriores. Tenemos unas actividades previas, ¿vale? En las que tenemos la actividad de emocionarte y la actividad del juego de las emociones, que es un juego de su propio tablero, donde vamos haciendo distintas emociones, o sea, distintas preguntas, vamos corriendo por el tablero según el color en el que caigamos, pues es una emoción u otra y hay preguntas relacionadas con cada una de las emociones en las que caigamos. Estas serían un poco las actividades previas, ¿vale? Para poner en contexto al alumnado sobre las emociones y ver un poco si conocen, si identifican esas emociones.
Luego tendríamos las actividades centrales, ¿vale? Las actividades centrales, como en la actividad interactiva, los bloques de contenido son 4, pues aquí hemos elaborado una actividad por cada bloque de contenido para intentar trabajar lo mismo, aunque sea con un nivel inferior, porque al final es para, pues para niños y niñas más pequeños. Entonces, la primera actividad sería qué son las emociones. La segunda actividad sería tipos de emociones, la tercera actividad es la de empatía y la cuarta actividad serían las estrategias de gestión emocional. Son pequeñas dinámicas que llevar al aula, ¿vale? Hay una, por ejemplo, en tipos de emociones, la actividad es la máquina de las historias y se les ofrece al alumnado diferentes tarjetas con comienzos de historias, finales de historias, un contexto, distintos personajes y ellos con esas tarjetas tienen que elaborar una historia basándose en una emoción. Son, ya os digo, que actividades como muy dinámicas. Estas serían las actividades centrales. Y luego tendríamos también las actividades posteriores, que igualmente son dos. Tendríamos el rincón de la gestión, ¿vale? Que es un poco elaborar para nuestro aula distintos rincones en los que nos ayuden a gestionar las emociones. Por ejemplo, el rincón de la calma, de la relajación, otro rincón que sea el rincón del conflicto, donde trabajaremos siempre la resolución de conflictos cuando haya problemas en el aula y demás. Y luego, por último, tenemos la actividad de la ruleta de las emociones, que esta actividad está un poco más enfocada en el trabajo de las emociones, tanto en aula como en casa, ¿vale? Para hacer también un poco hincapié en la importancia de que todo lo que aprendamos en la escuela también lo tenemos que trabajar en casa, claro. Entonces, la ruleta de las emociones es un poco elaborar una ruleta donde pongamos cosas que nos hagan sentir bien y cuando estemos sintiendo una emoción un poco menos agradable, tirar de nuestra ruleta y donde caiga, pues es algo que tenemos que hacer para empezar a sentirnos mejor. Y nada, eso es un poco todo lo que son los materiales. Dejo de compartir. Em, Esos son todos los materiales, ¿vale? Ya os digo que esto lo pasaré mañana. En cuanto terminemos el webinar, yo os paso todo para que lo tengáis y también le podáis ir echando un ojo. Y ahora, a nivel participación, es muy sencillo. Nosotros, nuestro propósito también es daros el mínimo trabajo posible, porque ya sabéis, ya sabemos que tenéis mucho y que el tema burocrático y tal también a veces es un poco pesado, por así decirlo. Entonces, no queremos dar mucho trabajo, simplemente queremos ayudaros. Y, por supuesto, pues no va a haber que hacer memoria de final de proyecto ni nada. Lo único que os pedimos a nivel final vuestro es que nos hagáis el cuestionario, que ya os digo que es un minuto. Y luego a la hora de participar, igual, es sencillo. En el correo que yo os mande mañana va a haber un documento adjunto que se llama compromiso de participación, ¿vale? Este compromiso de participación es lo único que me tenéis que mandar firmado para yo saber que participáis en el proyecto. Esto es importante porque luego a nivel fundación y consejería, pues quieren saber qué centros son los que han participado. Entonces, pues al final es en lo que nos basamos nosotros para saber qué coles participan o no. Es sencillo, os va igual, un minuto vais a tardar en rellenarlo. Y es por centro, ¿vale? Si lo vais a hacer en el centro diferentes tutores, no hace falta que me mandéis uno por cada uno, sino que es a nivel centro. Me ponéis, pues va a participar tercero, cuarto y quinto. Y el número de alumnos que hay en cada una de las aulas. Hay un apartado en el que pone fechas. Como va a ser a largo plazo para el nivel que lo podéis trabajar de aquí a final de curso cuando queráis, pues me decís con que me digáis el trimestre en el que lo vais a programar, me valdría, ¿vale? Por ejemplo, segundo trimestre, pues ya está. Con eso yo ya me quedo bien. A ver, que no se me olvide nada más. Ah, importante, no es necesario que lo... Perdón, Jorge. El inicio Espera, que de del silencio. proyecto es para el segundo trimestre. Quiero decir, vamos, si algún centro quiere anticiparlo, pero oficialmente nuestro compromiso con la Consejería de Castilla-La Mancha es estar siempre disponibles en el segundo trimestre. Si algún centro se tiene que demorar porque, bueno, pues la carga lectiva o la administrativa es muy elevada, puede esperar hasta el tercer trimestre. Lo que sí es importante es que el compromiso de participación nos llegue durante lo que queda de primer trimestre y de segundo. ¿Vale? Sí, Lo perdón, que quería Yolanda. decir también es que no hace falta que participe todo el centro, ¿vale? O sea, si quisierais trabajar solamente un aula, pues no hay problema. Se puede trabajar sin problema solamente un aula a nivel centro, vaya. Y nada,
el webinar que estamos grabando, o sea, que estamos haciendo, está siendo grabado, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a subir y os lo voy a compartir también a vosotros para que si lo queréis compartir con el resto de profes pues, que nos hayan podido conectar por cualquiera que sea el caso, pues lo puedan tener también y puedan verlo. Y bueno, y también porque sé que en muchos centros se conecta a la coordinadora, a la jefa de estudios o lo que sea, y luego tiene que comentarlo al resto de profes, pues de esta forma igual les resulta más fácil compartirlo y listo. Y no sé si tenéis Sí, yo, alguna yo duda quería antes de... hacer un par de apuntes en Vale. cuanto a los colegios de rurales agrupados y colegios de educación especial. El equipo de creación en prevención realiza adaptaciones o hace una tutoría especial con este tipo de centros, de tal manera que, bueno, simplemente a la hora de rellenar el compromiso, pues haga una anotación y nos pondremos en contacto con ellos para poder adaptar esos contenidos a las características del alumnado o del centro para especificar las necesidades. De igual manera, si existe algún conflicto dentro del aula y crees que esta herramienta puede funcionar como pues un punto de partida para tratar el tema, pues contactéis con nosotros. Si luego Laura os va a facilitar, aunque en todos los emails tendréis la dirección de correo electrónico y el teléfono, pero bueno, aún así en el chat indicaremos los teléfonos de contactos para que podáis contactar con nosotros. Si hago un énfasis en la forma de realizar la intervención, aunque efectivamente cada uno de los centros decide cómo se hace, nuestro consejo, como bien ha dicho Laura, es realizarlo de una manera colectiva a través de la herramienta. Estoy hablando de la actividad central, a través de la pizarra digital, porque tener en cuenta que ya se ha dado el caso, muchos centros han decidido optar por hacerlo con una tablet individual y toda la herramienta lleva audio y lleva musiquita. Y como es obvio, cada uno de los alumnos llevará un ritmo distinto. Entonces, el sonar 20 tablet a la vez es bastante lioso, aparte que perdemos la posibilidad de interactuar en grupos sobre situaciones o conversaciones que puedan tener el alumnado. Entonces, si llamamos al alumnado para que participe, para que señale, para que indique, para tal, pues esa parte que para nosotros es esencial, pues la perdemos. Bueno, pues si os parece, dicho esto, abrimos un periodo de preguntas, podéis hacerlas por el chat o muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos, sí, estaba yo Eh, leyendo. Podéis abrir el micrófono o bien hacer las preguntas a través del chat y nada, estamos en disposición de comentaros. Si os parece, voy a hacer algún resumen de algunas de las preguntas que nos han hecho. Eh, ¿Cuántas horas llevaría a realizar el proyecto completo? Pues aproximadamente unas 8 horas, porque son aproximadamente 8 sesiones para tercero, cuarto y quinto. ¿Mm? Eh, Bien ha dicho Laura que la única sesión que es obligatoria es la sesión central y siempre recomendamos que se haga una previa y una posterior, con lo cual, en el mejor de los casos, que tengáis poca carga lectiva serían 8 horas. En un caso en el que dispongáis de muy poco tiempo, pues entre 1, 2 o 3 horas. Eso un poquito depende de vosotros. Nos pregunta también por qué, si en sexto se podría aplicar. Bueno, pues esto lo dejamos en principio y de acuerdo con todas las consejerías, no solo con la Castilla-La Mancha, entendemos que los contenidos son fácilmente identificables para los alumnos de casi toda Pero primaria, cuarto, quinto. exceptuando de sexto. Pero sí es verdad que el nivel madurativo de cada uno de los alumnados de las aulas lo conoce mejor el docente. Entonces, si podéis observar primero el material y que entendéis que el grado de maduración es lo suficientemente adecuado para utilizar el material, por nosotros no hay ningún tipo de problema. Si es verdad que a medida que va avanzando el curso, el alumnado de sexto se siente menos identificado porque lo considera a los personajes quizá de una forma más infantil. Entonces, por eso decimos que bueno, pues el docente ha de evaluar si es adecuado o no. En cuanto al link de la actividad central, igual que de todos los materiales, os los va a facilitar Laura en el email que os hará llegar mañana.
donde podéis descargar tanto las actividades como el acceso a la actividad. También os deciros que una vez que tenéis el material, bueno, nosotros es posible, casi seguro, que hagamos una siguiente edición en Castilla-La Mancha. No obstante, los materiales pasan a ser vuestros, o sea, disponer de ellos y adaptarlos como queráis, y si el próximo año queréis seguir empleándolo y no hubiera una edición por parte de la Fundación, que es el financiador, y de acuerdo con la consejería, estamos todos de acuerdo que el material, si es adecuado para trabajar en aula, pues seguirá disponible para que lo utilicéis o lo compartéis con otros compañeros, compañeras. En casos concretos, me preguntan, Isabel, si se pueden personalizar. Sí, la idea es que contéis con el equipo. El equipo está integrado de psicólogos, pedagogos y docentes, y está a vuestra disposición. Nosotros haremos lo posible por adaptar todas las actividades a las necesidades concretas del centro o del alumnado. Si es verdad que solemos decir que nosotros no vamos a hacer las labores de psicólogo, porque es un servicio que con el que ya contáis, o con otro tipo de ayuda, pero todo lo que tenga relevancia con este material y que podamos ser capaces de adaptarlo, simplemente contactéis por teléfono o por email y lo haremos posible. Sí, podéis utilizar, me preguntan si pueden utilizar el material del primer trimestre. Sí, sí, no hay ningún tipo de problema por utilizarlo ahora. Lo único que nuestro compromiso con la consejería es utilizarlo en el segundo trimestre, ¿vale? Son fechas que, igual que os digo, que si se os retrasa, podréis utilizarlo en el tercer trimestre, porque este proyecto está en distintas comunidades y el equipo está a disposición de los docentes. Una cosa son lo que ponen los papeles y otra cosa es vuestras necesidades. Si contáis con tiempo en el primer trimestre, no hay ningún tipo de problema. Lo único que os pedimos es que durante de aquí al segundo trimestre tengamos el compromiso. Que necesitéis, que queréis implantarlo durante el primer trimestre, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema. Perfecto. ¿Son las mismas actividades para los cursos que los cursos pasados? Sí. Sí es verdad que si hay alguna variación que hemos introducido este año, pero que no están en los materiales. Si queréis alguna actividad, como por ejemplo el caso de las pulseras que hemos utilizado en otras actividades para utilizar mandalas o tal, podemos verlo, pero sí os agradeceríamos que nos dijerais que habéis hecho la actividad el año pasado y que os gustaría hacer alguna variación sobre las de este año. Sería un caso en concreto, igual que antes, os ponéis en contacto con nosotros por teléfono o por email y buscamos una solución para intentar que veáis un poquito de variación. El compromiso se manda por correo, ahora sí, el compromiso de participación lo recibiréis mañana con el correo que os va a enviar Laura adjunto. De donde yo lo mando es desde al que luego lo reenviáis. Es el correo que yo uso, vaya, el de info@creciendoenprevención.com. Y lo de, nos ha preguntado, aulas, gracias, un material interesante para cuando educación infantil. Estamos en ello. Nos encantaría, vaya, estamos ahí viendo, Estamos trabajando ojalá. junto con la consejería para preparar estos materiales, pero no será para esta edición. ¿Qué plazo tenemos para enviar el compromiso? Porque tendremos, nada, el primer trimestre, como dice Jorge, que al final el proyecto está organizado para el segundo trimestre con la consejería, hablado básicamente con consejería para el segundo trimestre, con que nos lo enviéis a lo largo de este primer trimestre valdría. Creo que os ha comentado también Laura, si en el caso de imaginaros que tenéis la reunión con el claustro y no os queda claro o queréis que hagamos una sesión individualizada como la que hemos hecho o más detallada, explicando cada una de las acciones, por nuestra parte no habría problema. No lo había Simplemente dicho. nos lo comunicáis y tendremos una reunión en función de vuestros horarios. Sin problema. Nos dice que tienen que reunirse con CCP
Y que hasta la semana, ya os digo que no hay problema, o sea, durante todo este primer trimestre, sí, imagino, claro, que tendréis que hablarlo con el claustro, ver qué aulas están interesadas en participar y cuáles no, tomaros el tiempo que necesitéis y cuando lo tengáis no lo mandáis. ¿Es posible trasladarnos al centro para dirigir alguna de las sesiones sobre alguno de los temas que consideramos que necesitamos ayuda externa? Lo valoramos, porque en principio, como os hemos dicho, el programa es gratuito y lleva una financiación externa y necesitamos autorización para realizar esos traslados. Entonces, tendríamos que evaluarlo junto con el financiador para saber si podemos o no trasladarlo. Nos lo indicáis en el email y haríamos lo posible. Pero vamos, en principio el proyecto no está pensado de esta manera, eso no quita para que se pueda intentar hacer alguna excepción. A ver, ¿es necesario la aprobación Y del claustro y consejo escolar? Bueno, yo no sé las direcciones, ahí no te sabría decir, vosotros tenéis esta herramienta parte de la consejería. No sé si tenéis libertad o no. En el centro tendréis que hacer, así como los centros pueden hacer irse o no libremente, no sé si dentro del propio centro tenéis libertad para hacerlo o no. Ahí no te puedo informar, tendrías que preguntar al propio centro, al propio claustro, porque como os decimos, el programa lo puede suscribir una sola aula. Entonces, bueno, entenderos que por nuestra parte no hay ningún tipo de problema, pero es una cuestión más de política interna del centro que de otras cuestiones. Simplemente decirles que está avalado, que todos los contenidos han sido evaluados y ajustados en función de la consejería y que la entidad que lo aporta es la consejería, no es una entidad privada. ha respondido, yo creo que Loli, yo creo que también que es, como dice Loli, hay que recogerlo en la PGA, pero que no es necesaria la aprobación del claustro ni del consejo escolar. O sea, son los docentes los que al final, y además es que va por aulas, que ni siquiera es que tengan que participar los diferentes niveles o ciclos. Si, por ejemplo, quinto A quiere participar, pero quinto B no, pues podría hacerlo solo un aula, no hay problema. Sara, si no os habéis apuntado al webinar y estáis en el mismo y queréis apuntaros, Laura, si me Aunque haces el favor, apunta en el chat el sí, correo electrónico y tu teléfono, mandáis un email a esta dirección pues indicando que queréis participar y que no estabais suscritos. eso es, sí. ¿Qué pasa si, a ver, pues, qué pasa si al final por temas de tiempo no se puede realizar? Pues por nuestra parte ningún problema, simplemente que, bueno, pues que nos lo comuniquéis y nosotros así notificamos. Nosotros no tenemos la obligación tanto de notificar tanto a la consejería como al financiador de los centros y el número de alumnado que lo ha realizado. Simplemente lo tendremos que descontar y ya está, no pasa nada. El compromiso no os va a obligar en ningún caso a tener que llevarlo a cabo y menos de forma completa. O sea, nosotros entendemos que en el momento que un centro realiza la actividad central, la participación está justificada. ¿Vale? Eso que no sé si quedó claro que no, o sea, dentro de de las actividades previas y las actividades posteriores no son obligatorias hacerlas todas, vaya, que podéis seleccionar las que queréis hacer. Y si los tiempos son más limitados y no tenéis a lo mejor tanta disponibilidad, pues seleccionar las que mejor creáis que vaya a funcionar con vuestro alumnado y realizáis solo esas. ¿Se puede plantear para todo primaria para un centro de una línea? Sí, en principio sí. O sea, ya os digo, el material de segundo y tercer ciclo, el tema de sexto, como ha explicado Jorge, tendríais que valorar vosotros si a lo mejor el material se les queda infantil o no. Yo, en mi experiencia, la mayoría de centros lo realizan en sexto y funciona bien, pero bueno, que eso cabe, o sea, es dependiendo de lo que vosotros consideréis. Y luego para el primer ciclo tenéis el material complementario, entonces sí que se podría hacer a lo largo de toda la etapa. Y, y perfecto, o sea, sí, sin problema. Luego, si os voy a comentar que, aunque en la herramienta vais a ver que os pide una serie de datos, todos los datos que nosotros transmitimos
a la consejería son anónimos. Por supuesto, no figura ningún dato de ningún alumno y tampoco de ningún docente, exceptuando aquellos que figuran en el compromiso de participación. ¿Vale? De igual manera, el cuestionario de evaluación, que para nosotros es relevante para el crecimiento de la herramienta, también es anónimo. Se os va a solicitar una serie de datos como cuál es el centro, el número y qué fechas se han realizado, pero no se va a trasladar a la consejería qué docente ha impartido qué o cuándo lo ha hecho. ¿Vale? Sí, Ana, el material es el mismo que el del 2023. Sí, vamos a mandar, nos preguntan si vamos a mandar el link de los materiales de primaria y secundaria, sí. Hay que retocarlos por petición de la consejería. A lo mejor nos retrasamos un poquito más para el envío de esos materiales, pero sí se van a enviar también. Ok, me alegro que os gustara el año pasado. ¿Más preguntas? Bueno, pues a ver, nosotros vamos a estar un ratillo por si alguien más quiere hacer alguna consulta, pero en principio nos despedimos, agradeceros el tiempo dedicado y la profesión que realizáis y con la devoción que lo hacéis. Lo sabemos porque lo vivimos a diario y la verdad es que tenéis un mérito impresionante. Esperemos que esta herramienta os ayude en el día a día y al alumnado y nada, agradeceros todo la atención y quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta, duda, ruego o sugerencia. Un saludo a todos y muy buena tarde. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias. Un placer. Sí, bueno, gracias a vosotros. Buenas tardes. Sí, efectivamente, Paco. El compromiso de participación es único para todos los centros y por lo tanto solo a través de un email. ¿Vale? No hace falta que haya una persona responsable, pero como es obvio, al final hay que enviar un único email de compromiso con todos esos datos y bueno, pues entendemos que alguien tendría que hacerlo, pero vamos, que no es una figura de coordinador en realidad, simplemente la que va a tomar nota de qué días se va a realizar y el número de aulas o alumnos que lo van a hacer. Pero solo con un solo email nos vale. Y yo mañana mandaré correo a los correos desde donde me enviasteis la solicitud para participar en el webinar. O sea que todos los que estáis aquí, no os preocupéis que vais a recibir el correo. A no ser de que no os hubieseis apuntado, como ha dicho antes Sara, que entonces sí que mandarme un correo a info. Lo voy a volver a poner.
Bueno, gracias, Paco. Contaremos con vosotros. Espero que os guste el proyecto. Gracias, Paco. Vuelvo a poner por si acaso. Aunque veamos Vamos a esperar un minutillo más y si no desconectamos, ¿vale? Laura. Ok. Pues buenas tardes a todos. Un saludo, gracias. Gracias.